Estuvo bravo el fin de semana, 179 homicidios en 3 días, el viernes 49, el sábado 54 y este domingo caliente con 76 más. Los peores estados, Sinaloa. Solo este domingo ahí hubo 17 asesinatos. Chihuahua, Guanajuato, el Estado de México, Michoacán y Veracruz. En Ciudad Juárez, Chihuahua, precisamente un comando asesinó a 3 mujeres y a un hombre la madrugada del sábado. Los sicarios los obligaron a bajar de un coche, los formaron y los ejecutaron. En Abolato, Sinaloa, encontraron 4 cuerpos. 3 de los más grandes capos de la droga en México libraron la pena de muerte en Estados Unidos. Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy. ¿A cambio de qué? Todavía no lo sabemos, pero no es poca cosa y eso abre la puerta a las negociaciones, a que posiblemente estos narcos empiecen a cantar. La Fiscalía estadounidense notificó este martes la decisión a los jueces a cargo en la Corte de Brooklyn. Llama la atención porque hace 4 meses el plan del gobierno estadounidense a través de los fiscales era pedir la pena máxima específicamente para El Mayo y Caro Quintero. Los 2 se declararon no culpables de los cargos que les imputan. El primer documento va dirigido al juez Brian Cogan, que lleva el juicio de Ismael Zambada. Frank Pérez, abogado del Mayo, ya había adelantado que Zambada estaba dispuesto a declararse culpable a cambio de que no lo condenaran a muerte. Hace casi un mes les platicamos que Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, aceptó la responsabilidad en 4 delitos de narcotráfico y crimen organizado frente al Tribunal de Chicago. Ahora es uno de los testigos que funcionará como hombre clave para el gobierno de Donald Trump. Su hermano, el Güero, también está negociando un acuerdo similar. Caro Quintero y el Viceroy son los otros 2 criminales que libraron esta pena capital. Lo de Caro Quintero llama todavía más la atención por las ganas que Estados Unidos le ha traído desde hace muchos años, desde que mató a la agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. Tanto Caro y el Viceroy están entre los 29 narcos que el gobierno mexicano envió a Estados Unidos en febrero. Por eso veíamos las imágenes de los Zetas, del Z-40 y del Z-42, que también estuvieron en ese grupo. Hace unos minutos en la mañanera la presidenta Sheinbaum habló del tema, se deslindó de la decisión de Estados Unidos. Nosotros estamos en contra de la pena de muerte. No importa el delito. No es algo con lo que coincidimos. Entonces, en cualquier sentido, cuando no hay pena de muerte, pues es parte de la política mexicana, no es un asunto personal. No participamos en estas decisiones, es una decisión del gobierno de Estados Unidos. A un año de la traición que sacudió los cimientos del narco en México, el nombre de Ismael El Mayo Zambada sigue retumbando en las entrañas del cártel de Sinaloa. El otrora socio y cerebro detrás del imperio del Chapo Guzmán hoy enfrenta su hora más oscura. Preso en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, acusado de 17 cargos por narcotráfico, mientras el gobierno mexicano libra una guerra diplomática para traerlo de regreso. Pero la historia detrás de su caída es tan brutal como inesperada. Fue entregado como un trofeo por el mismísimo hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, quien lo engañó con promesas falsas, lo secuestró en un rancho y lo subió a una avioneta clonada rumbo a Texas, donde lo esperaban los brazos de la justicia norteamericana. Este es el escenario 365 días después de que Zambada fue traicionado por Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, que con engaños lo privó de la libertad en un rancho de Sinaloa. Lo subió a una avioneta clonada y aterrizó en un aeropuerto de Texas para entregarlo a la justicia de Estados Unidos, que lo recibió con brazos abiertos. La Fiscalía General de la República no tardó en investigar este secuestro y ya solicitó orden de aprehensión contra Guzmán López, a quien acusa del delito de traición a la patria por llevarse contra su voluntad a El Mayo y entregarlo a un gobierno extranjero. La misma Fiscalía encabeza los esfuerzos para extraditarlo. La intención es que el capo sea juzgado en tribunales mexicanos por sus actividades de narcotráfico. Desde entonces, el mundo del narcotráfico está bañado en sangre. Más de 1000 cadáveres en apenas 9 meses son la prueba viviente del infierno desatado en Sinaloa por la lucha entre los chapitos y los últimos leales al Mayo.
Una guerra silenciosa que se libra con ráfagas, emboscadas y traiciones, mientras en Nueva York se acerca la audiencia que decidirá el destino del viejo capo. Mientras tanto, en las calles de Culiacán, el rugido de los fusiles deja claro que la lealtad en el mundo del narco vale menos que una bala perdida. Y detrás de todo este drama se esconde una verdad incómoda. El gobierno de Claudia Sheinbaum quiere a El Mayo de regreso, porque en México él es el verdadero jefe en las sombras. Allá, tras las rejas gringas, el capo no puede mover un dedo, pero en su tierra natal manda, ordena y controla. Por eso los tentáculos del poder político presionan por su extradición, porque un Mayo libre en México significa negocios turbios, favores oscuros y la continuidad de la corrupción que carcome al país. En pocas palabras, traerlo de vuelta no es justicia, es un pacto para que el verdadero patrón siga dictando las reglas. Iniciamos un procedimiento de extradición ante las autoridades norteamericanas para que esta persona que había salido del país en contra de su voluntad, que tiene 3 órdenes de aprehensión vigentes, es obligación del gobierno de la República iniciar el procedimiento de extradición y es obligación del gobierno requirente darnos respuesta lo más pronto posible a ello. Las gestiones se realizaron ante la administración de Joe Biden, pero siguen su curso. Hemos insistido en 4 ocasiones ante la administración anterior del gobierno norteamericano y no hemos tenido respuesta. Por lo pronto, el 25 de agosto está programada la audiencia para que El Mayo comparezca ante la Corte de Nueva York y se conozca su futuro legal. Mientras que en Sinaloa, donde el secuestro de Zambada desató una narcoguerra, la Fiscalía de Justicia del Estado admite más de 1,052 muertos en 9 meses. La violencia no tiene freno en la disputa por el poder entre los chapitos y la malliza. 336 militares han fallecido en estas agresiones y otros 1,892 han resultado heridos, esto en todo el territorio mexicano. En el último año se han registrado al menos 215 agresiones y algunas de ellas han sido captadas en video por los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. En la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, las agresiones con arma de fuego u otro objeto que ponga en peligro la vida del personal de las Fuerzas Armadas o terceras personas se consideran actos de resistencia de alta peligrosidad y es necesario la aplicación del uso de la fuerza en legítima defensa para proteger la vida propia o de terceros. El precio de hablar de más. Influencer que retó al narco termina asesinado en Morelos. El influencer Camilo Ochoa fue asesinado ahí mismo, dentro de su casa en Temixco, Morelos. Testigos afirman que un sicario entró y le disparó desde afuera de su baño. En la puerta quedaron al menos 7 disparos. Luego el hombre huyó sin que fuera detenido. A inicios de año, Camilo Ochoa fue señalado en volantes distribuidos en Culiacán por el grupo de La Malliza de ser colaborador activo de su grupo rival, el de los Chapitos. Aparecía junto a otros influencers y artistas, algunos quienes también fueron asesinados en los últimos meses. La crónica de una muerte anunciada acaba de cumplirse en México. Camilo Ochoa, un influencer conocido por su contenido polémico sobre el narcotráfico, se atrevió a desafiar a quienes mandan en las sombras y terminó pagando con su vida. Su último video era una provocación abierta. Si tantas ganas tienen, vénganse. Aquí también hay con queso. Hoy esas palabras retumban como un eco fatal, porque un sicario encapuchado entró a su casa en Temixco, Morelos, y lo acribilló sin piedad. Varias detonaciones, sangre en el suelo y silencio. Las autoridades no tardaron en señalar la posible causa, sus publicaciones directas contra líderes del narco. Camilo no solo hablaba, se burlaba, los mencionaba, los retaba. Eso, en un país donde los capos no perdonan, es firmar tu sentencia de muerte. El Minelit cuenta a Luis Chaparro que cuando pasa eso, él le decía a su papá que no lo salvara, que no hablara por ellos, que porque se iba a arrepentir. Desde entonces te estás dando cuenta del coraje que le traía a ellos y de que la traición venía desde hace mucho, ¿entiendes? O sea, él mismo lo está confirmando. Entonces, ¿cómo? O sea, le tenía coraje a los hijos del que les dio todo a ellos.
Por eso lo perdieron todo. Y quería deshacerse de ellos. ¿Por qué? Porque pensaban que ya todo el cartel les pertenecía a ellos. Pero ¿cómo les va a pertenecer si toda la gente les corría porque no pagaban? Porque, o sea, no puedes. Si tú quieres que tu pueblo te cuide, tú tienes que cuidar a tu pueblo y no perjudicarlos. Claro. Y ellos, ¿qué empezaron a hacer? Quitar tierras, extorsionar gente. Hablan de que yo quería extorsionar a mi familia. Ok, te voy a poner un ejemplo. No tengo necesidad de extorsionarla y creo que ya te diste cuenta ahorita en el video que te enseñé. Que yo sí te muestro pruebas y no le enseño a la gente porque a mí me vale verga la gente. No tengo que comprobarles nada a nadie. Y no era cualquier pleito. Su nombre apareció en volantes en Culiacán junto a otros 25 creadores acusados de tener nexos con los Chapitos. De esos 25, 7 ya están muertos. Camilo se suma a la lista roja. Su historia parece sacada de una película, pero es brutalmente real. En 2015 ya había caído por portación de armas y estuvo 7 años tras las rejas. Aún así, salió y volvió al mismo mundo, a jugar un juego donde la regla es clara. El que mucho habla, termina platicando con San Pedro en el otro mundo. Camilo dijo que aquí había con queso, y con queso le dieron, pero en balas. Balas para el viaje y hasta para llevar. Porque en la guerra que desangra Sinaloa entre la chapiza y la malliza, no hay espacio para bocas grandes ni para errores. Es una carnicería sin reglas, donde cada frase es dinamita y cada like puede costarte la vida. Si tantas ganas tienen, vénganse, aquí también hay con queso. Las autoridades ya investigan el caso, donde el móvil podría estar relacionado con el contenido que publicaba el influencer. Videos donde hacía referencia directa a líderes de grupos criminales. Mayito Flaco dio instrucciones y dio órdenes de meterse al territorio del Guano. Además, Ochoa estaba en la mira. En enero, su nombre y rostro aparecieron en volantes repartidos en Culiacán, Sinaloa, donde se acusaba a músicos y creadores de contenido de tener nexos con la facción de los Chapitos. En México, la guerra no solo se libra con balas, también con likes y views. Pero aquí cada palabra puede costarte la vida. Camilo lo sabía, lo dijo y lo pagó. Reflexión final. Esta historia deja una lección brutal para los jóvenes. El narco no es un juego, ni un estilo de vida para presumir en redes. Hoy en día, una cámara puede convertirse en el arma que dispare tu sentencia. Antes de retar a la muerte por fama o dinero fácil, piensa, ¿vale la pena arriesgar tu vida por unos likes? La verdadera valentía está en decir no a ese mundo que solo lleva a la cárcel o al panteón.